cada persona actúa conforme cree que es. Ujú. Entonces, si yo creo que soy decía Pau, una porquería, la mayor basura, pues voy a vivir mis días como si fuera eso. Claro. Entonces sí, me puedo equivocar y tal, pero si yo pienso que soy eso, pues al fin y al cabo eso va a definir mi pensar, mi sentir, mi actuar y pues voy a terminar no viviendo la bendición y la prosperidad que Dios quiere que viva por la sangre que ya fue derramada. Claro, porque igual Él nos ha dado una identidad y si no vivimos esa identidad, pues como difícil, ¿no? En Romanos 8:1 dice, así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les esperan ninguna condenación. O sea, creo que, o sea, cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros conocemos de Dios, ya poco a poco Él nos va limpiando. Y cuando nosotros conocemos toda esa obra que Jesús hizo en la cruz, que derramó por nosotros, esa identidad que nos ha dado, nosotros comenzamos a cambiar. Igual ayer en el grupo en el que yo estaba, se hablaba un poco también de cómo Dios, cómo nosotros hacemos que nuestra relación con Dios se mantenga. Y era estando más cerca de Dios. Entonces yo digo que si nosotros nos alejamos de Dios, nos comenzamos a alejar de esa identidad. Entonces nos vemos como esa basura, nos vemos, no, soy un mal tipo, soy una mala persona, hice eso, hice lo otro, cometo siempre errores. Y como que siempre vamos a ver el lado negativo. Ujú. Pero si nos acercamos más a Dios, entre más estemos cerca a Él, más las cosas que Él tiene se nos va a pegar. Entonces, no, yo voy a vivir en amor, yo soy perdonado, yo soy justo. Y comenzamos a vivir esa verdad, esa identidad que Dios nos ha dado. Total, en Mateo 8:1 está la historia del centurión que busca a Jesús y le dice, como maestro, uno de mis, pues como de mis, no sé si se dice soldados, pero sí, una de las personas que hace parte como de mi equipo está enfermo. Y me impacta mucho esta historia es muy conocida como por la fe del centurión y todo, Sí, pero la Biblia dice, o sea, que cuando el centurión le dijo a Jesús, como no tienes que ir hasta donde está esa persona que está enferma, sino solo da la orden. da la orden Ajá. y será hecho. Jesús le responde, le dice, vete, así como has creído, te sea hecho. Y yo encuentro una relación muy fuerte entre cómo pienso y cómo actúo, ¿sí? Sí. Entonces muchas veces uno dice como, ¿por qué sigo actuando mal? ¿Por qué me condeno? ¿Qué estás pensando de ti? ¿Sí? O sea, como Sí, que claro. yo creo que la base muchas veces intenta como corregir conductas y comportamientos, que yo creo que eso no está mal, pero en cierta medida uno a veces no revisa qué está pensando. Y si tu mente está llena de ideas que son contrarias a lo que tú quieres hacer, vas a terminar haciendo lo que piensas, porque o sea, Pau, que es psicóloga, nos dirá, Pau, toda, no me embalen, pero sí, o sea, los pensamientos en algún momento se traducen en una acción Claro. y hay gente que muchas veces no sabe por qué hace cosas y uno va y mira. Es que van de la mano, todo va de Exacto. la mano. Conductas, pensamientos, emociones van de la mano. Si todo esto se junta, o sea, no se pueden alejar, es lo que tú dices, ¿sí? O sea, si yo pienso una cosa y hago otra cosa, como que es diferente. O sea, si yo estoy triste, puedo tal vez ponerme la máscara de que estoy feliz, pero no voy a aguantar mucho tiempo. Exactamente. Porque como estoy pensando, es como voy a actuar. Yo quería decir que poniendo a colación el tema de David, que David obviamente pues fue el hombre conforme al corazón de Dios, que creo que varios personajes o personas de la Biblia también pues fueron conforme, pero pues Dios dice literal eso. Y es que aquí tenía un comentario bíblico y decía que la actitud de David no fue que soy tan grandioso que incluso Dios me da regalos. Ujú. Ok. Que muchas veces uno piensa así, como que, uy, es que soy tan muy santo crack. que Sí. Dios incluso me da... Sino que la actitud de David fue, Dios es tan grandioso que incluso me da regalos. Tremendo. Ok. Entonces, eso, digamos que hace que recibamos la salvación y el amor de Dios con una actitud así. Es como que el dar de Dios refleja la grandeza del dador, más no del receptor. Tremendo. Sí. Entonces al final cada uno muchas veces, no solamente a uno le pasa con Dios, o sea, yo tengo que reconocer que muchas veces me pasa con mis hermanos, con mis amigos, con mis papás, y es pensar que no entiendo por qué me dan algo si no lo merezco, o sea, no entiendo por qué mi hermano acaba de pelear con él y va a la tienda y compra un dulce para él y me trae uno para mí y yo, pues, ¿qué le pasa? O sea, acabamos de pelear, ¿por qué me viene a traer un dulce? Entonces, lo sentimos. Ay, qué pasada. Pero es eso, o sea, al fin y al cabo se trata
de el dar de él, o sea, Ujú. es porque él quiere hacerlo y yo no puedo cuestionar su dar porque refleja incluso la grandeza o el corazón de él más que refleje el mío, ¿sí? Entonces eso es una actitud que me parece que deberíamos tener, obviamente cuesta, pero al fin y al cabo es, o sea, todo se trata de cuánto Dios nos da más allá de lo que yo le puedo dar. Ok. Sí, yo creo que eso cuestiona mucho como... Yo creo que eso también fue lo que Jesús vino un poco a cuestionar cuando vino a la tierra. Y era que obviamente pues los fariseos y los religiosos de la época tenían un sistema muy de meritocracia, ¿no? Entonces era Sí. como tú te ganas las cosas, tú cumples la ley. Y a mí me encanta porque la Biblia dice que Jesús en ningún momento vino a abolir la ley, o sea, no, y no vino a decir como ya no hagan lo Ujú. que la Biblia dice, ya no cumplan los mandamientos, pero Jesús es la representación de una gracia que nadie puede pagar, ¿sí? O sea, la imagen viva del Dios invisible. Y a mí me encanta eso porque, o sea, con lo que decía Kep, es como también entender que hay un punto de nuestra vida en donde tenemos que sí o sí aceptar que no hay nada que podamos hacer que nos Sí. aleje o nos acerque más a Dios. Y con respecto a eso, hay un versículo en Romanos 8 que es increíble y dice, es Romanos 8:32 y dice que Dios es el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Mm. entonces como que empieza a decir, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Pero el versículo que sigue me parece increíble y dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Wow. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces eso me parece increíble porque muchas veces uno también como que está en una posición donde uno dice como de pronto yo digo yo no juzgo a otros y no creo que otros no se merezcan el cielo o lo que sea, pero yo sí me juzgo a mí y yo siento que Sí. este versículo también es como una confrontación de decir quién eres tú para juzgar como la obra redentora de Jesús en la cruz. O sea, si Jesús no te condena, ¿por qué te condenas tú mismo? Esta semana veía una predica que decía, amar conlleva riesgos para nosotros, para Dios, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Mm. para que todo aquel que en él cree. No sé. Y esa era la manera. O sea, dice, de tal manera, porque no hubo otra manera, porque no dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió al ángel Gabriel a que muriera, sino que dijo, mandó a su Hijo y decía la predica, es que el riesgo que corrió Dios al encarnarse, mandar a su Hijo, Ish. es que Jesús podía pecar. Mm, Si Jesús no hubiera podido pecar, el diablo no lo tienta. ¿Sí? Claro. Entonces el riesgo que corrió Jesús fue pecar. Y si Jesús pecaba, todo desaparecía. tremendo. Porque Jesús es el verbo, Hecho es la carne. luz del universo. Y el hecho de que Jesús se arriesgara a pecar y que todo desaparecía, eso muestra de que Dios preferiría desaparecer con nosotros que vivir sin nosotros. Tremendo. Wow. Qué brutal. Tremendo. Entonces eso es como que, a la verdad me confronto porque es como que el riesgo que tomó Jesús, que lo mismo dice, el que ama a sus amigos da la vida por ellos. Y es como que entender que Jesús prefirió una eternidad desaparecer con nosotros que una eternidad sin tenernos a nosotros.